Miércoles 16 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, este recorrido diario, el paseo que damos por los kioscos para comentar las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba. Hoy hay algunas coincidencias en todos los periódicos, aunque cada uno sale por un sitio. El Diario Córdoba habla de la vacunación, todos lo hacen. El Diario Córdoba, para abrir a 4 columnas, en una tipografía muy grande, vacunación titula En plena Navidad. Dice que las primeras dosis llegarán a Andalucía en torno a la Nochebuena, que 1 de cada 10 españoles se ha infectado ya de COVID y que la mitad de los contagios ha ocurrido en la segunda ola. Bueno, en principio, el tema de la vacuna. Ayer bromeábamos con Juan Ruz de que cada día que sale se adelantan 2 días lo de la vacunación. Recuerden que empezamos hablando de que se vacunaría, empezarían a vacunarse a las personas de riesgo a partir de la segunda quincena de enero, luego se anticipó, sería primera quincena de enero, luego se habló del día 26, luego se habló, y resulta que el próximo lunes ya la Agencia Europea de Medicamentos va a aprobar, si no ocurre nada raro, va a aprobar que se dispensen vacunas tanto de Pfizer, BioNTech, como incluso la otra, la de Moderna, creo. Al menos la de Pfizer seguro. Que es la vacuna que ha adquirido la Unión Europea y la que va a venir a España. Saben que Pfizer-BioNTech es una asociación, Pfizer son americanos, BioNTech son alemanes, y parece que ahí Alemania está apretando para que esa empresa pues tenga pronto la autorización y se pueda empezar a dispensar la vacuna. Si ocurre como se prevé, es decir, que el próximo lunes la Agencia del Medicamento aprueba, tiene que aprobarlo, porque lo han hecho ya tanto la británica como la norteamericana. Dan el visto bueno a que se dispensen estas vacunas, eso es el día 21, el lunes, en 3 días podría empezar a dispensarse vacunas. Es decir, para Nochebuena, el día de Nochebuena, quizás ya alguien se lleve ese regalo de la primera vacunación. Recuerden que en el Reino Unido ya llevan 2 semanas vacunando a personas, en Estados Unidos empezaron antes de ayer, es decir, el lunes, es decir que Europa lleva 1 semana o 2 de retraso con respecto al resto de espacios, de lugares donde se está vacunando esta misma vacuna. Parece que ya hay garantía suficiente para entender que la vacuna, en principio, inmediatamente no provoca efectos. Hay más vacunas, también los rusos llevan tiempo vacunando, dicen, aunque no han pasado los cribados los mismos niveles de exigencia que en Europa. Incluso se habla de la vacuna china, que también parece ser que se lleva tiempo administrando en China, aunque también, igual que le ocurre a la rusa, no hay todavía, prácticamente no hay información sobre qué tipo de vacuna es, a quién se le ha administrado y si tiene efectos o no colaterales, daños, efectos a la población inmunizada. En el caso de Andalucía, como decíamos ayer, si vieron el informativo, Bendodo salió a media tarde explicando que Andalucía está ya preparada. Él anticipó esa anticipación de la Agencia del Medicamento y él dijo que sería para el día 23 la reunión, con lo cual el día 26 empezaría a vacunarse en Andalucía. Bueno, pues incluso más pronto de lo que dijo ayer Bendodo. Y el próximo lunes, si todo va bien, que nadie espera que ocurra otra cosa, la agencia aprobará la dispensación de vacunas y el mismo miércoles, jueves navidad, creo, o sea, el jueves Nochebuena. Al final, pues eso, será a partir de Navidad, como dicen los periódicos, en plena Navidad cuando empiecen a vacunarse. ¿Quién se vacunará? Bueno, pues en principio saben que el Gobierno central, hoy hay una reunión, por cierto, entre el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad, Salud, Familias, etcétera. La primera idea era empezar vacunando por los sectores de mayor riesgo, es decir, profesionales de la salud, sanitarios, médicos, enfermeros y los residentes en geriátricos, residencias de la tercera edad. Ese sería el primer escalón que se vacunarían de inmediato en los primeros 15 días.
El segundo escalón sería el resto de personas mayores que no residen en la residencia de la tercera edad. Y luego ya se iría ampliando pues con lo habitual, personas de riesgo con patologías susceptibles de agravarse a consecuencia de la COVID o del coronavirus, personas que tienen un contacto con personas de riesgo, por ejemplo, cuidadores, no los trabajos de dependencia que sí que están en el primer grupo. Es decir, se va ampliando progresivamente el número y se estima que de aquí a junio todo ese primer paquete de personas expuestas que son más vulnerables a la COVID, pues quedarían inmunizadas. Y para el resto, a partir del verano, iría el resto de la población, ya con mucho menos riesgo, porque como siempre hemos dicho, la inmensa mayoría de las personas que están falleciendo a consecuencia de la COVID, del coronavirus, son personas de más de 65 años. Si se inmuniza a este grupo de personas de más de 65 años, que el virus siga circulando entre los menores de 65 años, pues no es tan preocupante. De hecho, según las estadísticas, la gran mayoría de los infectados en la segunda ola en las últimas semanas de la segunda ola son menores de 40 años, que no es que no nos preocupen, porque lógicamente también hay personas en ese sector, en ese grupo de edad, que tienen asma, que tienen insuficiencias cardíacas, que tienen una patología que puede hacerles perder la vida. Pero la incidencia es mucho menor que a partir de los 65 y sobre todo 85 años, que es el siguiente escalón, donde las personas están sufriendo especialmente los rigores de esta enfermedad. Se ve por fin la luz al final de este túnel y, como digo, de aquí al verano, lo normal, si las cosas van bien y los calendarios de vacunación que hoy se aprueben se hacen como se debe, de aquí al verano estará toda la población de riesgo vacunada y ya el virus seguirá circulando, porque este virus se va a convertir en un endemismo, se quedará con nosotros muchísimos años, pero habrá un calendario de vacunación parecido al de la gripe o parecido según lo que tarden los efectos de la vacuna en disiparse, que también está por ver cuánto tiempo se mantienen los anticuerpos, si son para siempre, como ocurre con otra vacunación. Recuerden que hay vacunas como el sarampión o la rubeola o la varicela que se ponen una vez en la vida y sirven. Creo yo que sirven, por lo menos se ponen solamente una vez. Y luego hay otras, como la gripe, que hay que cambiar cada año porque la cepa varía. Habrá que ver cómo evoluciona este virus y si la vacuna se irá administrando cada año una distinta o si habrá un recordatorio, en fin, habrá que ver cómo avanza. Estas son las dos primeras vacunas. La vacuna es complicada, la vacuna esta sintética, que además se aplican en 2 dosis. Hay más vacunas. Que es probable que en este periodo, desde ahora hasta que se ponga en marcha una nueva vacunación, igual hay otra vacuna que se aplique en una sola dosis, que sea más fácil de transportar, de conservar. Es decir, tenemos todavía un camino por delante importante, pero lo importante de todo, valga la redundancia, es que ya tenemos una luz al final del túnel y todo apunta a que para primavera el gran bloque de personas vulnerables estará inmunizado. Bueno, pues esa información aparece en el diario Córdoba, el diario El Día muy parecido. Andalucía pretende empezar a vacunar antes de final de año. Esa pretensión es porque lo que dijo ayer el consejero es que ahora depende de que el gobierno central proceda a un reparto justo, equitativo, es decir, poblacional. Si Andalucía tiene el 10% de la población española, bueno, son 8 millones sobre 47, el 5%, pues le corresponde el 5% de la vacuna, o sea que eso son las matemáticas, según Bendodo. No sé si ese será el criterio único o será un criterio que también vamos a hablar ahora de la incidencia que ya existe en la población, porque lógicamente si hay provincias donde ha habido mucha incidencia hasta ahora de la tasa de contagio, quizá haga falta en ese punto dar menos vacunas porque ya hay más población inmunizada. Ahora hablamos de eso también. Por acabar con la foto de la vacuna, el diario ABC, una foto de la portada, la página 1, dice que la Junta endurecerá las medidas si empeora los datos. Bueno, no es el caso, Andalucía no está empeorando los datos, incluso los está mejorando después de un pequeño repunte del fin de semana, pero todo apunta, y somos todos conscientes de ello, todo apunta a que a partir del puente de la Inmaculada Constitución y de la Navidad habrá un repunte, lógicamente tiene que haber un repunte, porque la teoría del grifo famosa de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, cuanto más abres el grifo de la actividad económica, comercial y la movilidad entre las personas, pues más contagio va a haber. Eso es algo evidente y se va a producir, somos todos conscientes de que se va a producir. Ahora está en nuestra mano evitar en lo posible pues que los contagios se extiendan y que sean solo los que seamos capaces de aceptar. Veían en la portada de la ABC
una información arriba que dice: lejos de la inmunidad de rebaño, solo 1 de cada 10 españoles ha pasado el coronavirus. Bueno, es ese 10% del que hablaba yo antes, que en el caso de Córdoba se queda en el 5%. Solo el 5% de los cordobeses hemos pasado o han pasado esta enfermedad. Es decir, que hasta llegar al 60% que se estima como inmunidad de grupo o de rebaño, pues hace falta muchísima vacuna. Pero no es lo mismo lo que está ocurriendo en Córdoba con solo el 5% de personas inmunizadas que lo que ha ocurrido en Madrid, donde la cifra es bastante más del 10%, creo que son el 15%, o en Soria, creo que es la cifra mayor que hay en España. Son poblaciones distintas, ha afectado a más gente, no significa que haya habido más fallecimientos, en el caso de Soria, por ejemplo, sino que ha habido mucho más afectaciones y eso hace que haya más personas inmunizadas. He leído por ahí también que hay un importante número de personas, creo que hay el 14% de los que, no quiero equivocarme, 14.000 cordobeses, si lo encuentro le digo el número exacto, 13.000 dice el Día de Córdoba, lo que pasa es que no lo traigo en la portada, 13.000 cordobeses han pasado la enfermedad en Córdoba sin saberlo, pero lo saben ahora, es decir, habrá otro número más de personas que lo han pasado sin saberlo entonces y sin saberlo también ahora, porque está claro que no hay muchos casos asintomáticos que no se han detectado. Dice la Junta de Andalucía, dice el Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad, que en esta segunda ola se han detectado 1 de cada 3 casos, mientras que la primera ola, se detectaron 1 de cada 10. Bueno, hay muchos números, muchas estadísticas, lo cierto es que han mejorado los niveles de detección, pero que aún así hay muchas personas que han pasado la enfermedad y no lo sabían, hay algunos que la pasaron y ahora ya lo saben, porque se les realizan pruebas por otra causa, por otro motivo, pero hay muchas personas que siguen expuestas al contagio. Los números reales, pues quizá nunca los conozcamos, porque hacer un cribado poblacional de 40 millones de personas es casi imposible, que sería la única forma de saber en ese momento, hacer una foto de ese momento y saber cuántas personas han pasado el virus. Se hacen cribados, como saben, se van muestreando las poblaciones. En Córdoba se hacen 20 o 30, los que sea, en Sevilla otros tantos, y al final pues se decide que en caso de Córdoba el 5% de la población ya ha pasado la enfermedad, o ya está inmunizado por lo tanto, pero repito, habrá muchos más que lo hayan hecho y no lo sepan, porque no se han sometido a ningún tipo de test o porque se salen de los muestreos. En cualquier caso, hay que apostar por la vacuna y mientras tanto, mientras llega, pues seguir extremando la medida de precaución, como señalaba el diario ABC, porque en caso de que se desmadre, ya están viendo que en Baleares, por ejemplo, que hace 15 días era la comunidad autónoma con menos tasa de incidencia, hoy es la segunda que más, porque esto va de un día para otro. En cuanto se abre grifo, se abrió en Baleares, pues se ha disparado los contagios. Esto es algo totalmente proporcional. A más actividad, más contagios. A más contactos, más contagios. Una más cosa. El diario El Día elige para abrir los presupuestos de la Diputación. Titula: la Diputación alcanzará en 2021 un presupuesto de 318 millones. Eso es en el consolidado, es decir, el de la Casa Matriz, que son 250 millones, más las empresas públicas de la Diputación, las empresas provinciales. Proasa, Premasa, Prinsa, en fin, las empresas provinciales suman otros 60 millones de euros hasta alcanzar esos 318 millones de los que hablan los periódicos hoy. Habla que en este caso estamos viendo el diario El Día. El diario Córdoba titula en su portada: Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, Antonio Ruiz presenta las cuentas de la Diputación más altas de la historia, titula. Y el diario ABC, en la página 2, el presupuesto de 2021 de la Diputación batirá récord inversor con 64,4 millones de euros. Por ahí andará ese titular también. Sí, creo que anda por ahí. Ahí lo tienen. Bueno, los tres son ciertos, lógicamente. El presupuesto del que habla el diario ABC, el diario El Día, por empezar por el titular más grande, es cierto, las cuentas son las que son, 250 millones, como le decía, para la Casa Matriz, para la Diputación en sí, y 60 y tantos millones, 68 millones, para las empresas provinciales. Dijo ayer Antonio Ruiz que esas cuentas, que son las más altas, como señala el diario Córdoba también, todos dicen trae la información de una manera u otra, el titular sí que es distinto. Son las más altas porque señaló Antonio Ruiz que durante los últimos 5 años se ha ido procediendo a rebajar notablemente la deuda pública, siempre lo comento, deuda pública. Se confunden a veces conceptos económicos. Deuda pública es lo que le debemos a los bancos.
confundimos deuda con déficit. Déficit es cuando hay más gastos que ingresos. Deuda pública es lo que se debe al banco. Y la deuda pública en sí, yo entiendo que no es mala. La deuda en general no es mala siempre que se pueda afrontar el pago. Es decir, si alguien quiere comprarse un piso, no tiene por qué reunir 200.000 euros hasta comprarlo. Lo que se hace es pedir deuda, siempre que se consiga un crédito que se pueda devolver con los ingresos de la persona. Pues igual en el caso de las instituciones. Si una diputación o un ayuntamiento o quien sea necesita gastar 60 millones de euros, o por ejemplo, sí, por ahí lo he leído, una cantidad importante, para gasto social, pues se pide un préstamo, siempre que la devolución del préstamo no hipoteque las cuentas de aquí a la eternidad y siempre que se puedan pagar los recibos de cada mes. Es decir, que yo creo que esa obsesión que tienen algunas instituciones con que no haya deuda, con que no exista deuda, es limitar la acción de las instituciones, sobre todo en tiempos en los que hace falta que el dinero público ayude a personas, a empresas, a autónomos, a pymes que lo necesitan. En este caso, como digo, la Diputación ha rebajado un 56% en los últimos 5 años su deuda, la deuda que tenía contraída con los bancos, y eso le permite ahora acceder a 12 millones de euros extra a las instituciones bancarias que le van a facilitar el acceso a una serie de programas que si no, no se habrían podido acometer. Digo que yo creo que la deuda desbocada quizás sea un riesgo, ¿no? Pero ustedes piensen en cada uno de nosotros que gane al año 150 o 200.000 euros, si no deben más de ese dinero al banco, en un crédito para el piso o en un coche quizás es mucho dinero, pero sumando varios créditos, pues no es difícil. Cuando hablamos de que la deuda española, por ejemplo, supera el 100% del PIB, en ocasiones, evidentemente, sería mejor que no llegase a esos extremos. Pero el problema no es que supere o no supere el PIB. El problema es que se pueda pagar y afrontar la deuda sin comprometer demasiado a otros ejercicios. Pero que tengamos nosotros una deuda de 200.000 euros con un sueldo de 1.500, ¿se pueden pagar? Bueno, pues no hay ningún problema. Mejor no tenerlo, evidentemente, pero cuando hace falta cambiar de piso, cuando hace falta, en este caso, hablamos de instituciones, ayudar a familias desfavorecidas, a familias muy vulnerables, a empresas a punto de quebrar, a autónomos que no pueden pagar su cuota a final de mes, creo que es comprensible que se aumente la deuda y se haga frente a ese pago. Es un tema, como saben, de política económica. Hay grupos que prefieren que no haya deuda. Hay grupos que, bueno, pues prefieren sí, asumir un gasto contrayendo deuda pública. Bueno, pues volviendo al principio, son las cuantas más altas, entre otras razones por eso, ¿no? Porque en esta ocasión se puede asumir esta operación de crédito. La Diputación también ha anunciado que va a congelar tasas y precios públicos, algo que ya han hecho otras instituciones, el Ayuntamiento también lo ha hecho de una muy parecida. No se van a aplicar subidas, por ejemplo, en la recogida de basura, en este caso de la provincia, o en el tema del agua, o los impuestos, el IBI de rústica, en fin, los que la Diputación recibe. Y también habla, pues eso, que las prioridades son, en esta ocasión, la lucha contra la pandemia, con ayudas, tanto para personas como para empresas, como para autónomos. También se va a seguir trabajando otras líneas que ya habían iniciado el año anterior y el anterior y el anterior. Por ejemplo, la lucha contra el despoblamiento rural. Hay una tendencia, y que de todos conocida, de que los municipios más pequeños, sobre todo los más alejados de los grandes centros de población, se están despoblando, porque sobre todo las nuevas generaciones, la gente más joven, pues se está abandonando esos municipios de 800 habitantes, de 1.000, 1.500, 2.000, que no ofrecen alternativas ni laborales, ni de ocio, ni de ningún tipo a la gente joven, que además se está estudiando en la capital o en otras capitales, con lo cual el retorno es mucho más duro que cuando no es un casalista del pueblo. Bueno, eso está haciendo que muchos municipios se le esté cayendo la población, y eso está obligando a planes concretos. Planes que lo que hacen es no amarrar al chaval al pueblo, porque no puede atarle con una cadena, pero sí puede mejorar lo que decía yo antes, las posibilidades laborales, de ocio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con un acceso a Internet que en muchos municipios es bastante mediocre, y eso hace que muchas actividades que para nosotros son cotidianas, allí sea una lotería, ver si hoy tengo o no tengo una conexión que me permita conectarme para ver la prensa, por ejemplo, digital, ¿no? Hay algunas otras, lógicamente, partidas, muchas partidas, infraestructuras, servicios públicos, empleo de calidad. Cambio climático, por ejemplo, se van a invertir 16 millones de euros, si llegan fondos europeos para ello, porque están comprometidos con fondos europeos, para iniciativas
relacionadas con la baja emisión de carbono, sustitución de carbono. Bueno, pues ese tipo de partidas van completando todos los 250 millones de euros del presupuesto de la Casa Matriz, 318 si sumamos los presupuestos, decía, de las empresas provinciales, lo que se llama presupuesto consolidado. Más cosas. La tercera información que coincide en todos los periódicos es en el informe que ayer presentó Cáritas Diocesana. Bueno, presentó la campaña de Navidad y también presentó el informe anual de Cáritas. En cuanto a la campaña de Navidad, se llama Haz que la Navidad les llegue, haz que les llegue la Navidad. Haz que les llegue la Navidad. Es una campaña que pretende, que persigue ayudar a todas las personas que por una razón o por otra están necesitados de ayuda solidaria, en este caso de una entidad privada como es Cáritas Diocesana de Córdoba. Dice algún periódico, por ejemplo el Diario Córdoba, que se ha triplicado el número de personas que Cáritas ayuda por primera vez. Es decir, personas que nunca habían ido a Cáritas y que en este último periodo se ha multiplicado por 3, a consecuencia, lógicamente, de la crisis social y de la crisis económica, sobre todo de la pandemia. El diario El Día, con foto para Salvador Ruiz, el gerente de la parte alta del periódico, Cáritas presta ayuda a 14.000 familias y triplica su atención a la pandemia. Lo tienen. También dio un dato ayer, Salvador, muy interesante, y es que hay un número, creo que son 3.000 las personas que en este momento no tienen casa, duermen en la calle o están en una situación de infravivienda tal que es como si no tuvieran dónde dormir. Y en el diario ABC también lo leí, no sé dónde está. Bueno, es parecido el titular, el del diario ABC, lo leí en páginas interiores, pero aparece igual, ¿no? Si lo encuentro, la crisis, no sé dónde está, pero por ahí anda. Si lo encuentran, cuando bajen luego al periódico, léanlo, que tiene una situación parecida. Esta es la ABC, exactamente. Frena la mayor subida salarial de la última década. Bueno, no sé si esa es la información. En cualquier caso, los tres periódicos traen la misma noticia en torno al informe de Cáritas y está claro, lo decimos siempre, Cáritas, Cruz Roja y los bancos de alimentos, todas las asociaciones benéficas que han trabajado y tanto desde el mes de marzo, pues tienen mucha culpa de que haya culpa entre comillas, de que haya muchas familias que hayan podido solventar sus crisis. Hemos conocido en esta televisión muchos casos, en el Figueroa, en Guadalquivir, en Fuensanta, de personas que han tenido que acudir a la parroquia, a un centro social, a un colegio a recibir ayuda de alimentos. Lo lógico, lo bueno, lo interesante sería que la institución pública se hiciera cargo de la asistencia a las personas más vulnerables, más desfavorecidas, con mayores problemas. Pero lo cierto es que no está ocurriendo así. Y estamos viendo como Cáritas tiene una parte importante del presupuesto a socorrer a familias. Cruz Roja igual, el Banco de Alimentos, cuando lo lógico sería, repito, que esas ayudas llegaran desde las instituciones. Yo siempre lo digo, no me gusta comparar un país por primer mundo con tercer mundo, pero esto es como cuando se le envían camiones de alimentos con un terremoto o con un huracán al Caribe. Creo que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía, como la Diputación, como el Ayuntamiento, tendrían que tener recursos para socorrer a ellos, a la familia. Sin embargo, se acude a la caridad, entre comillas, a la solidaridad de las personas, a la solidaridad privada para hacer frente a estas ayudas porque a las otras no llegan. Así que enhorabuena, un aplauso para Cáritas y para el resto de asociaciones y echar una manilla ahora que llega la Navidad y donde hay personas, como decía los periódicos, en los que no tienen dónde dormir y donde no tienen qué comer. Así que creo que no se nos debe olvidar a todos que por personas que están pasando mucho peor todavía de lo que lo pasa a la mayoría de la población. Más cosas. El diario ABC trae una foto a la página 2 sobre excavaciones. Titula Tras los cimientos de Córdoba. Excavaciones en el Patio de los Naranjos, el Palacio Episcopal y el Palacio de Congreso buscan huellas inéditas de la ciudad. Bueno, más que huellas inéditas, yo diría que están buscando huellas del famoso complejo episcopal, y si es posible de la iglesia de San Vicente, que no acaban de aparecer. Es verdad, es cierto que tanto las obras a las que se refiere esta información, que ha elaborado Luis Miranda, nuestro amigo Luis Miranda, hablan de las obras que en su día se hicieron en el Palacio de Congresos, que fueron, ahí estaba el Palacio, el Alcázar Califal, obras que se hicieron el Patio Naranjos, que ya las hizo Félix Hernández en los años 30, se interrumpieron cuando el levantamiento del dictador Franco. Obras que se han hecho en el subsuelo de la propia mezquita catedral, obras ahora en el patio de carruajes del Palacio Episcopal. Todas esas obras están en una parcela pequeña para lo que es Córdoba, muy amplia, donde se supone que ahí hubo un complejo episcopal.
Y sigo diciendo lo de antes, creo que hay un interés en encontrar algo que no acaba de aparecer, que es la Basílica de San Vicente, que no acaba de aparecer por ningún sitio, pero sí hay estructuras religiosas del siglo IV que da la sensación, dan a pensar que allí hubo algún elemento, ciertamente alguna iglesia o una parroquia, y además hubo o un palacio del obispo o una serie de dependencias que tuvieran que ver con la catedral. Las obras son muy interesantes, creo que todo lo que sea profundizar en el subsuelo de Córdoba nos enriquece a todos, aparezca en la Basílica de San Vicente, aparezca un palacio episcopal o aparezca otra cosa. Recuerden que por esa zona, por donde está ahora el Patrón Naranjo, pasaban las grandes calles romanas también. Cuando se amplió la grande avenida romana, una cruzaba ese espacio, y ese espacio, que debió quedar muy ancho, incluso hay quien habla de que hubo una especie de espacio relacionado con el arrecife, con el puerto romano. Es probable que haya una gran explanada que se aprovechara en distintos lugares, en distintos espacios y en el tiempo, para ubicar algunas dependencias. Algo así como la Corredera. Allí hubo en su día un circo, luego hubo una plaza, una especie de lugar para ferias y festejos, y ahora hay un espacio de ocio. Los espacios que las ciudades abren se reaprovechan continuamente y cada civilización la va aprovechando. Lo lógico es pensar que para que la mezquita catedral actual, la mezquita de los musulmanes, ubicara ese espacio tan enorme, es que allí habría algo antes. No se van a echar abajo todas las casas, no hay constancia de que se echaran abajo tantas casas. Pero también es verdad que para que cuando esa etapa del siglo IV construyera allí lo que se construyera, un complejo episcopal o lo que fuera, se basara también previamente en otro espacio anterior, que hubiera otra cosa. Es decir, que los grandes espacios, las grandes explanadas en mitad de la ciudad no se crean de un día para otro, ninguno de ellos. Se aprovechan espacios que ya hubo antes, y en este caso todo apunta a que hubo un complejo episcopal. Las obras están avanzando. Cuando se hizo la obra del Palacio de Congresos, aparecieron unas letrinas que se supone que eran del Alcázar Califal. También había unos baños califales, recuerden, los que están en el campo de los Santos Mártires, que el mismo palacio, un palacio enorme, donde era alcázar y palacio al mismo tiempo, donde residían los califas hasta Derramán III, hasta Medina Zara, hasta que se creó Medina Zara, y los emires, y también había una ubicación militar allí. Es decir, que había un gran espacio en esa zona, cercana al río, cercana a la puerta del puente, por donde vivían gobernantes, en principio políticos, quizá también religiosos. Eso no se sabrá hasta que se concluyan las obras, y quizá entonces, ni siquiera tampoco entonces. Pero es muy interesante la información que aporta Luis Miranda, el diario ABC, en torno a esas excavaciones. Pero digo, hay quien pretende encontrar una cosa y no está apareciendo, insisten en hacer el agujero más grande. Perfecto, cuanto más grande salga el agujero, más cosas aparecerán y todos saldremos de duda de qué había, de qué hubo algún día debajo de la mezquita, debajo de la catedral, debajo de la mezquita, debajo de lo que hubiera antes, porque tampoco lo que se encuentre será lo último. Habrá que seguir bajando. El diario El Día, vamos terminando, en la parte alta habla de proyectos Next Generation. Ya hablamos de este proyecto hace algún tiempo porque los presentó el presidente de SADECO, y ayer lo hizo el alcalde. Dice el diario El Día, el Ayuntamiento de Córdoba presenta proyectos por 192 millones al Next Generation. Next Generation es un proyecto europeo para la nueva generación, si lo traducimos del inglés, la siguiente generación, y viene a decir, son proyectos pensando, proyectos ecológicos, proyectos verdes, proyectos sostenibles medioambientalmente, la digitalización de las estructuras, de los procesos. Y Córdoba se ha sumado a este proyecto presentando 8 proyectos por 192 millones de euros. ¿No significa que no lo vayan a dar todos? Ojalá. Ni siquiera están convocados los fondos. La Unión Europea ha dicho a los gobiernos que vayan preparando documentación, los gobiernos se han dicho a las comunidades autónomas y la Junta a los ayuntamientos. Y Córdoba ha hecho las tareas aprovechando trabajos previos, porque buena parte de los proyectos que se han presentado a los fondos, que se van a presentar cuando se habla de convocatoria, a los fondos Next Generation, son proyectos que ya están. Por ejemplo, el Anillo Verde ya existe, ya está dotado presupuestariamente, y ahora lo que se va a pretender con este dinero es ahorrarnos el dinero que el ayuntamiento ha destinado a eso y seguir con el proyecto. Por ejemplo, la adquisición de autobuses menos contaminantes. Ya está el proyecto en marcha, el del relevo de la flota. Si hay fondos europeos, eso que nos ahorramos. La digitalización de procesos. Hace poco conocimos proyectos de transformación digital, del polo digital del campo de la normal, del sector sur. Pues todo ese tipo de proyectos que están en marcha ya se cuelan en este proyecto de los fondos de recuperación, resiliencia, etcétera, del gobierno, que vienen a cargo de los fondos europeos Next Generation. Si sale la jugada, perfecto.
aunque no sean los 8, aunque no sean esos 200 millones de euros, si sale una partida importante para Córdoba, pues eso que nos encontramos, porque este es los fondos que Europa está destinando a recuperación en el ámbito municipal. Y poco más, solamente el deporte, que le voy a dejar a Fernando, que viene a continuación. Yo lo comento por encima. Diario Córdoba, foto que firma Manuel Murillo. Lucena dice adiós con punto honor a la Copa, se refiere lógicamente a la Copa del Rey, partido Ciudad de Lucena-Sevilla, que terminó con un 0-3 para el equipo de Primera División. El diario El Día, la foto de Juan Ayala, con la cabeza muy alta, titula, un buen Ciudad de Lucena cae ante la gran pegada del Sevilla. Y en el diario ABC, una foto más pequeñita, en la página 2, el Ciudad de Lucena pone fin a su sueño copero ante el Sevilla. Bueno, había poco sueño porque realmente las posibilidades que tenía Lucena de eliminar al Sevilla eran remotas, siempre queda esa opción. No ha habido, creo que así, ni sorpresas, creo que ha habido solamente un choque en el que ha caído la Ponferradina, que tampoco era el mayor de los favoritos. El resto han sido, lo comentarán ahora Fernando León y su invitado, Fernando López Monzón. No ha habido sorpresas y ahora toca el turno esta tarde al Córdoba. Nos contará Fernando todo de positivo para ese partido, ¿verdad, Fernando López? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Pues sí, hay que hablar de Copa del Rey, que además hoy con un cierto aire de tristeza, porque es el último partido del año 2020 en Córdoba, para el Córdoba. Sí que habrá partido del Córdoba Patrimonio, esperemos que lo haya, ante el Opa Rulo, pero sí con cierta tristeza. Ayer gran alegría del Ciudad de Lucena por disputar el partido, aunque no por el resultado final, pero nos consta que se disfrutó muchísimo, con mucho frío también, hay que decirlo, pero se disfrutó mucho en Lucena. Y en nada, aquí en Todo GCF, pues vamos a conocer la previa, la última hora del Córdoba Club de Fútbol para ese partido ante el Albacete, 6 de la tarde, y hay que recordar que tenemos a las 5:30 la previa también aquí en PTV, pero enseguida ampliamos y damos toda la información en Todo GCF.